Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente, que no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos cosas extraordinarias en la palabra de Dios y por eso esa es la única manera que puedes saber lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha preparado todo lo que ha preparado. Y es verdaderamente que es un privilegio extraordinario para aquellas personas que quieren conocer a Dios, tener la palabra de Dios, porque es la única manera en que vas a conocer a Dios, con su revelación. Hemos estado estudiando esta doctrina de la redención y en esta doctrina de redención nos damos cuenta que es parte de lo que hace Dios en la salvación. Con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero, Él hace que nosotros podamos tener esa relación con Él eternamente. Y les he dado esta definición y descripción anteriormente, pero se las quiero volver a poner en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo importante que es esto, porque lo que pasa con esto es que cuando entiendes qué fue lo que hizo en la cruz, entonces tú te das cuenta de que el plan es tan perfecto y que el plan tiene que ver con todos los aspectos de la salvación, no solamente con un aspecto, sino con todos. En la doctrina de la salvación existen tres conceptos claves: la redención, la reconciliación y la propiciación. La frase, la sangre de Cristo, aplica a las tres doctrinas. Entonces, la primera parte es la redención. Y la redención es que nos redime de las tinieblas a su luz, nos compra, ¿verdad?, con su sangre. Y se dirige al pecado que mantiene al hombre separado de Dios en las tinieblas, y es un problema en lo que concierne a la relación con Dios. Porque nosotros cuando estábamos en el mercado esclavos de pecados, sin haber sido redimidos en la oscuridad, no teníamos la relación con Dios. Pero la entrada a Él es por medio de la puerta, que es Cristo, es invisible, es el Mesías. Entonces, esa doctrina es vista desde el punto de vista de un rescate pagado en la cruz para nuestra salvación. El segundo componente es la reconciliación. Una vez que somos comprados, somos reconciliados con Dios. Antes estábamos como enemigos, ahora somos amigos, no solamente amigos, sino que también ahora somos familia de Dios. Entonces siempre es dirigida hacia la raza humana. El hombre es reconciliado a Dios por la muerte de su Hijo. Antes estábamos separados, ahora hemos sido reconciliados. Y finalmente, la propiciación. La propiciación se dirige hacia Dios y significa que la justicia de Dios ha quedado satisfecha con la obra de redención de Jesucristo en la cruz. Ahora, lo único que satisface, escuchen esto porque es muy importante y eso nos quita el asunto de que tenemos que ganarnos la salvación o tenemos que mantener la salvación por nuestras propias obras. Lo único que le interesa a Dios Padre para la salvación es para la propiciación entre él, es la sangre de su Cordero, la sangre de su Hijo amado, que era perfecto, que es lo único que un Dios perfecto puede aceptar, una ofrenda perfecta, y la ofrenda perfecta era Cristo. Entonces eso es lo que tenemos nosotros, y con esto nosotros podemos entender claramente cómo es que Dios hace las cosas. Ahora, hemos visto que Jesucristo es el único que califica para ir a la cruz como Redentor. No hay otra persona en la raza humana que lo pueda hacer, porque ninguna otra persona ha nacido de virgen. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es muy importante. Y también vemos que la actitud mental de Cristo como Redentor era muy importante, porque si Él no quería ir a la cruz, no iba. Él tuvo que querer ir a la cruz todos los días de su vida, porque no es solamente el hecho de que Él cuelga en la cruz, que es una muerte cruenta, ¿verdad?, sino el hecho de que se mantuvo sin pecar todo ese tiempo. Eso es algo extraordinario, señoras y señores. Entonces es la actitud del Cristo como Redentor. Y después vimos que la necesidad de que el Mesías, el Hijo de Dios, llegara a ser un miembro de la raza humana. Tiene que ser miembro de la raza humana. Él se hace hombre. Él era, en la eternidad pasada se conoce como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, ¿verdad?, porque tienen la misma esencia. Pero en Cristo, cuando Él decide llegar a ser el Mesías, Él toma esa adición a su deidad. Él puede hacerlo como lo pueden hacer los otros dos miembros de la Trinidad, porque los tres son Dios. Pero Él le tocó, bajo el plan diseñado por el Padre, a Él le tocó hacerlo. Entonces, primero que todo, llega a ser miembro de la raza humana para ser nuestro Salvador. Segundo, para ser nuestro mediador entre el hombre y Dios. Tercero, para ser nuestro sumo sacerdote que nos dirige a nosotros al lugar que nosotros necesitamos. Y tercero, para llegar a ser el hijo de David, cumpliendo las promesas que se le había dado al pueblo de Israel, que del hijo de David vendría el Redentor. Entonces,
eso es lo que hemos visto. También nos dimos cuenta que la redención fue enseñada claramente en el Antiguo Testamento. Los judíos del Antiguo Testamento sabían exactamente que tenía que venir el Mesías, que el Mesías tenía que ser de la familia de David, que tenía que nacer en la parte que se le fue dada a la tribu de Judá, porque de Judá iba a venir. Recuérdense que a Moisés da la tierra, Moisés da la tierra al pueblo después de que cruzan el Jordán. Él no pudo cruzar el Jordán, pero Josué cruzó, y él fue el que les dio, por suerte, les dio a estas personas la tierra. Y sabían desde esa época que tenía que venir de la familia de Judá el Redentor, de Belén, de la casa de Éfrata, ¿verdad? Que era la menor. Entonces eso se le enseñaba al judío, pero lo que sucede después de la deportación es que ellos hicieron todo lo posible para, con el Mishnah y el Talmud, para resguardar la Biblia. Eso en la mente de ellos. Entonces, en vez de enseñar la Biblia, lo que enseñaban era el Mishnah y el Talmud, lo cual separaba pues al pueblo de Dios. Ponían unas barreras adicionales y ciertos versículos, ciertos libros no los abordaban, simplemente porque eran conflictivos, no podían contestarlos. Entonces, para no entrar en eso, como hay tanta información, solamente se apegaban a ciertos libros, y eso era lo que enseñaban al pueblo. Pero en lo que concierne al Mesías, recuérdense que el mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, dijo: de mí hablan todos los profetas. ¿Okay? O sea que no hay un libro que no hable del Señor Jesucristo. Entonces, la redención remueve la condenación de la ley mosaica. Todos nosotros estamos condenados por la ley mosaica porque nadie puede superar la ley mosaica. La ley mosaica es perfecta, contiene las normas y los principios perfectos de Dios. Entonces, todo el que está, y yo les he puesto el círculo en el pizarrón, donde les digo que todos nacemos, es más, se lo voy a volver a poner para que ustedes se den cuenta de este concepto, porque es un concepto muy interesante. Todos nacemos aquí en el mercado de esclavos de pecado. Cada punto representa un alma. En estos momentos hay 7.000 millones de almas en la faz de la tierra. Cada persona nace, si lo hacemos aquí, lo ponemos bajo el microscopio, viene con alma y con cuerpo, ¿verdad? Ahora, el asunto es que todas las personas que están aquí están selladas, todas están selladas por la ley mosaica. ¿Y qué significa que están selladas por la ley mosaica? Bueno, que la ley mosaica, nadie puede salir de aquí superando la ley mosaica, porque la ley mosaica es perfecta. Y no hay una sola persona que pueda superar la ley mosaica. ¿Con la excepción de quién? De Jesucristo, del Mesías, el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, que no nace aquí abajo, en el mercado esclavo de pecado, sino que nace aquí arriba en la libertad. Él era libre, no tenía la naturaleza pecaminosa, no tenía heredad de Adán. O sea que estas personas tienen el pecado original de Adán imputado a la naturaleza pecaminosa humana. ¿Okay? Desde su nacimiento. No es así con el Señor Jesucristo. Entonces Él era el único que estaba capacitado para ir a la cruz. Eso es algo muy importante, porque nosotros tenemos que saber el por qué Él es el único que califica. Entonces, la redención remueve la condenación de la ley mosaica. Todos estamos condenados por la ley mosaica. Si no te sales de ahí, si no sales del mercado esclavo del pecado, que es la oscuridad, no estás salvo. Pero hay una salida a la puerta, que es Cristo, a través de la fe. Entonces, en Gálatas 3:13 nos dice lo siguiente. Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley mosaica. Ahí está la ley, ¿verdad? Habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga en un madero. O sea que se fue escrito de él que él iba a hacer eso, su muerte, cómo iba a ser. Entonces es algo espectacular para nosotros. Y en Gálatas 4, 5 y 6 nos dice que la redención, ahí nos damos cuenta que la redención de la condenación de la ley tiene como resultado la doctrina bíblica de la adopción. Una vez que nos compra, vamos a ser entonces adoptados inmediatamente. Y ahí lo tienen en la pantalla, 4, 5 y 6. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley mosaica. Y todos estamos bajo la ley. Para que recibiéramos la adopción de hijos, y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Nosotros ahora podemos decir: Padre, nuestro Padre Celestial. Recuérdense que nosotros tenemos un Padre humano, que es nuestro papá, ¿verdad? El que se casó con nuestra madre o se unió con nuestra madre, y de ahí venimos nosotros, y un Padre Celestial en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque ahora el Dios Padre es nuestro Padre. Y entonces es algo extraordinario. Otro asunto, otro punto muy importante es que la redención está relacionada con la mediación del mediador. Alguien tiene que ser como mediador entre las dos partes. Por ejemplo, pero nosotros lo podemos entender muy bien. Si nosotros
venimos a los Estados Unidos por primera vez y no hablamos ni papa de inglés, nosotros necesitamos una persona que traduzca lo que estamos diciendo si estamos hablando con un norteamericano que no habla español, ¿correcto? Entonces esa persona es un mediador. ¿Por qué sirve como mediador? Porque él habla el inglés y él habla el español. Entonces él puede mediar la situación entre tú y esa persona y viceversa. Entonces la redención está relacionada con esa mediación del mediador y eso lo podemos ver nosotros en Hebreos 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahí tenemos el otro pacto que hace Dios con la iglesia, señoras y señores. Recuérdense que Dios hace pactos por escrito con la iglesia. ¿Y cómo sabemos todo esto? Porque está escrito en la Biblia, está escrito para nosotros. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora, ¿cómo es que funciona este asunto? ¿Cómo nos redime de la maldición de la ley? Pues él habla más adelante y nos dice del hecho que si una mujer está casada y se casa con otra persona después, esa persona ha cometido adulterio, ¿verdad? Bajo la ley mosaica. Pero después nos dice que si el marido de esa mujer, el primer marido, muere, entonces ella está libre bajo la ley para casarse con el otro. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Lo entendemos? Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros hemos muerto en Cristo para la ley. Él dice que nosotros hemos muerto en Él para entonces tener la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que tenemos aquí y es algo importantísimo. ¿Cómo Él lo logra? Lo logra porque nosotros morimos en Cristo. Así como Cristo murió, nosotros también. Entonces, y también en 1 Timoteo 2:5-6 nos dice, porque hay un solo pacto, hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, el Mesías, Yeshua, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todo testimonio de su tiempo. ¿Y cómo es el rescate? Él muere en la cruz, ¿verdad? Entonces ya la ley no está en él cumple la ley, pero ahora nosotros creemos en él, nosotros morimos en Cristo. Así como Cristo fue enterrado, nosotros ya hemos sido también sepultados con Cristo y resucitados juntamente con Él. Así nos lo dice, ya hemos sido resucitados juntamente con Él. Entonces es importantísimo saber todas estas cosas porque así nosotros lo podemos explicar también. Hay personas que te hacen preguntas y tú tienes la respuesta muy claramente aquí. Entonces un mediador tiene que ser igual con las dos partes. La primera parte es la de Dios con su esencia divina perfecta y la segunda parte es la raza humana. Entonces, como mediador, Jesucristo es igual a las dos partes, porque Él es Dios y Él es hombre. Jesucristo es Dios y por eso es coeterno, coigual y coinfinito con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Y Jesucristo también es verdadera humanidad. Pero no solo es igual con el hombre, sino que es superior al hombre debido a que, como el último Adán, Él nació perfecto y permaneció perfecto e impecable, no como el primer Adán que pecó. Ahí está la salvación para nosotros. Ahora, veamos los resultados de la redención. Nosotros somos liberados de la maldición de la ley. Quiero que sepan una cosa porque hay personas que me han hecho preguntas acerca de que si una persona se casa con otra persona después de estar casada. En la Biblia hay una cosa que es la separación. ¿Okay? Las dos palabras están escritas con la misma palabra, pero si entran al hebreo se dan cuenta de la diferencia. Una es que la persona se separa y se va con otro, pero la otra es que el hombre le da carta de divorcio. Cuando el hombre le da carta de divorcio a la mujer, está libre para casarse. ¿Okay? Es interesante saber eso, porque no es que va a estar en pecado toda su vida, ni mucho menos, ¿okay? Porque la persona tiene carta de divorcio, y eso es una cosa que muchas personas no explican, pero así está escrito. Bueno, entonces, los resultados de la redención. Nosotros somos liberados de la maldición de la ley, como les presenté, y esa maldición ha sido hecha por el Señor Jesucristo a favor de nosotros. Bien, entonces, la redención. Aquí tenía otra cosa que decir, es que la redención es la base para nuestra herencia eterna y para nuestra justificación y también el perdón de los pecados a través de esta obra que Él hace. Entonces veamos los resultados. Primero, somos liberados de la maldición de la ley, como les presenté ya anteriormente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque maldito está todo el que cuelga en un madero. Y después de eso tenemos la siguiente, que es Gálatas 4:6. Estos son los resultados de la redención.
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, nos dice Gálatas 4:6, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, él nace pues en la época de Israel, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley mosaica, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque son hijos, también Dios ha enviado el Espíritu de Dios en nuestros corazones, clamando Abba, Padre. Ahí tienen ustedes entonces, y después tenemos el perdón de todos los pecados a través de esta redención. ¿Y dónde se encuentra? Bueno, yo les he comentado que en Isaías y en el Antiguo Testamento se hablaba de estas cosas, porque ellos sabían que el Mesías tenía que venir para lograr esa obra a favor del pueblo. Dice Isaías 44:22. Ha disipado como una densa nube, sus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te he redimido. ¿Se dan cuenta? Eso se explicaba en el Antiguo Testamento, y también se explicaba a través de todos estos rituales que se hacían en el tabernáculo. Se hacían rituales en el tabernáculo, y de esa manera ellos entendían lo que iba a suceder. También lo tenemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:7, le voy a dar tres diferentes. El primero es Efesios 1:7, que nos dice: en Él, en Cristo, en el Mesías, tenemos redención mediante su sangre. Cuando se habla de sangre, se habla de muerte. Sangre es equivalente a la muerte en la Biblia. Y después dice: el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y después el próximo versículo que les quiero enseñar es el de Colosenses 1:14. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Miren, ya el Señor pagó por todos los pecados que nosotros hicimos en el pasado, los que hacemos hoy y los que vamos a hacer en el futuro. Todos han sido pagados. Para nosotros son nuevos, porque nosotros los estamos haciendo. Todos han sido perdonados hasta el momento que llegaste a la cruz. Perdonados. Pero Él no puede perdonar los que has cometido, lo que vas a cometer en el futuro, pero en base del hecho de que ya los pagó, cuando tú cometes el pecado, entonces tienes la provisión divina de la confesión. Tú confiesas tus pecados en la intimidad de tu alma, no a otra persona, porque tú eres sacerdote, y Él es fiel y justo para perdonarte los pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque en base de la obra que hizo en la cruz, ya Él está libre para hacer eso. Entonces, ahí tienen ustedes el motivo por el cual nosotros necesitamos la confesión, es para poder estar en comunión con Dios, para poder estar llenos del Espíritu Santo, para poder entender la palabra de Dios, para poder crecer. O sea que la confesión de nuestros pecados no es una licencia para pecar. Muchas personas dicen: bueno, el pastor dice que yo puedo pecar y confieso y ya, peco y empato, ¿verdad? Pero no es una licencia para pecar, es una licencia para servir. Porque si no confiesas tu pecado, no puedes servir a Dios, no puedes conocer a Dios. Entonces, y después el otro que les quiero enseñar es Hebreos 9:15. Dice: y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones, o sea, la muerte tiene que existir, porque resulta que una vez que mueres ya no estás bajo la ley mosaica, ¿verdad? Y ahí es donde Él paga las transgresiones como el Cordero de Dios, que se cometieron bajo el primer pacto. El primer pacto es el de la ley, ¿verdad? Los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Nosotros tenemos esa herencia eterna, y esa es importantísima, señoras y señores. Recuerden que tenemos dos herencias. La primera es la entrada al reino de Dios, y la segunda es la posición que tenemos eternamente. ¿Por medio de qué? De nuestra fidelidad. La fidelidad es importantísima. ¿Y cómo aprendes eso? Viniendo a la iglesia. Te das cuenta que esto no es una religión, esto no es golpe de pecho, no son tonterías de ese tipo, sino que tú vas a conocer a tu Creador. Tú vienes aquí a conocer, y el pastor es tu cocinero. El pastor te prepara la comida y te lo sirve en una charola, en una bandeja, para que tú comas. Si quieres la coges, y si no la dejas. Es asunto privado. Pero la labor del pastor es cocinar y servir, nada más. Entonces, tenemos que es algo muy interesante. Después nos damos cuenta que la redención es la base para nuestra justificación. Nosotros no podemos recibir la perfecta rectitud de Dios a menos de que nosotros seamos redimidos. O sea, y esa es la diferencia en las personas, porque, mira, una persona que muere sin Cristo, ¿verdad? Nunca dijo sí al Evangelio. Cuando llega, está en el gran trono blanco, que es el juicio final, sus pecados no le son contados. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque ya fueron pagados por el Señor en la cruz. El problema que tiene es que no aceptó la obra de Jesucristo, y por eso no recibe la rectitud imputada de Dios a él, que se llama la justificación. Entonces, la justificación es recibir la justicia perfecta de Dios. Nosotros, cuando caminamos en el mundo, tenemos una rectitud
imperfecta. Y yo se los he puesto aquí también. El hombre tiene una rectitud imperfecta, pero Dios tiene una rectitud perfecta. Entonces, esta rectitud perfecta no puede tener relación con la rectitud imperfecta del hombre. No puede. Entonces, ¿qué hace Dios? En el momento de la salvación, Dios imputa su rectitud perfecta a nosotros. La rectitud imperfecta todavía la tenemos en la carne. Entonces, ahora en la carne, vamos a poner aquí, carne, reside la rectitud imperfecta. Pero en el hombre espiritual se activa la rectitud perfecta de Dios. Entonces eso es lo que quiere que caminemos por medio del Espíritu, para que la rectitud de Dios esté vigente. ¿Me explico? Pero tenemos ya, cuando nosotros morimos, la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. El hombre espiritual se lleva su rectitud divina, imputada por Dios, y puede tener la relación perfecta con Dios, porque él tiene la rectitud de Dios. Y ya Dios lo ve de esa manera, lo ve justificado ante su presencia. Cuando dice eso, está hablando de sus exigencias, de las exigencias perfectas de Dios Padre, que es perfecto. Nosotros tenemos que tener la rectitud perfecta de Dios para estar con Él eternamente. Entonces, la redención es la base para nuestra justificación. Resulta que la palabra justicia y rectitud, estas dos palabras, aquí se las voy a poner porque están traducidas de diferentes maneras y eso es importante. La palabra rectitud y justicia son la traducción de la misma palabra en el hebreo, que es Dikaiosune. Esa es la palabra, Dikaiosune. ¿Okay? Esa traduce estas dos palabras. A veces utilizan una o la otra, pero nosotros sabemos que esta rectitud de Dios es imputada a nosotros para ser justificados ante la presencia de Dios. Y eso es lo que Él ve. La justicia de Dios ve su rectitud de nosotros y dice: justificado eres, ahora eres hijo mío, puedes entrar. Entonces, todo eso lo tenemos en Cristo Jesús. Después de esto, vemos que la redención es la base para nuestra santificación. Entonces, en Efesios, de nuevo, el primero es la justificación, ¿verdad? Y la segunda es nuestra santificación, y santificación, nuestra separación. Nos separa del sistema cósmico, nos separa de las tinieblas y nos lleva a su luz admirable. Entonces, la redención es la base para sacarnos de aquí y ponernos en Cristo, y cuando nos pone en Cristo ya tenemos la rectitud de Él y vida eterna. O sea que la vida eterna la recibimos instantáneamente en el momento que creemos. Ya nosotros antes teníamos alma y cuerpo, pero ahora en Cristo tenemos alma, cuerpo y espíritu. Hemos nacido espiritualmente, ahora le pertenecemos a Dios, entramos a la segunda fase del plan de Dios, hemos sido justificados. Entonces, aquí estamos hablando de la santificación, que es la separación. Él nos separa a nosotros del sistema cósmico, y esa es la santificación. Hay 3 santificaciones en la Biblia. La primera es cuando tú crees en el Señor Jesucristo, eres sacado de las tinieblas a su luz, separado. Y segundo, viene la santificación terrenal. O sea, en nuestra posición en Cristo, ya la tenemos en la tercera fase del plan de Dios, que es en la eternidad. Ya nosotros hemos sido separados para Él. Pero la diferencia es que mientras tú vives en la faz de la tierra, viene la santificación experimental. Eso significa que tú, por tus propias decisiones, vas a comenzar a conocer al Señor. Entonces, te va separando Dios con su mente para Él. Tú vas echando afuera la programación del mundo y vas recibiendo la programación divina de Dios. Se los voy a poner aquí porque hace mucho tiempo que no se los he puesto aquí en la pantalla, y se los voy a poner. Este es el proceso de la santificación y ocurre en la segunda fase del plan de Dios. Primero que todo, quiero ponerle las 3 fases del plan de Dios para que ustedes se den cuenta de cómo es que ocurre. La primera fase del plan de Dios es la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La segunda fase del plan de Dios es la vida cristiana, y se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y la tercera fase es la vida eterna, la cual disfrutamos en el milenio y posteriormente. ¿Ok? Entonces, esta es la primera santificación en Cristo. Nosotros ya tenemos la vida eterna. Esta es la tercera santificación, que es la vida eterna. No tenemos que hacer nada, no la podemos perder. Pero aquí, cuando entramos a la segunda fase, ahora nosotros nos santificamos con el Señor. Ahora, aquí vamos a poner la mente del individuo, ¿verdad? Y aquí tú puedes tener lo siguiente. Ya tú, al llegar al Señor, resulta que aquí en el sistema cósmico, en tu mente tú habías recibido la programación del mundo. Nosotros vimos que el oír, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, pero ya esto había sido programado, ¿verdad?
en tu corazón había sido programado por el mundo. Es la única programación que tenías. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo, recibes la fe. La primera vez que lo hiciste, recibes la fe. Ahora, al tú ponerte a crecer espiritualmente, tú vas canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Comienzas con 99% del punto de vista humano, 1% del punto de vista divino. A medida que creces, esto va cambiando. Va cambiando y tú comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, ese proceso se llama el proceso de la santificación, por medio del cual la verdad entra a tu corazón y tú, por tu propia cuenta, vas a echar al tarro de la basura la programación del mundo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, por medio de la fe, tú vas sacando la programación del mundo y la vas tirando a la basura, ¿okay? Al tarro de la basura, y tú vas adquiriendo la verdad absoluta de la palabra de Dios. Estas dos piezas de santificación. Te separa del mundo la manera de pensar cristiana. Que paulatinamente, a medida que tú vas creciendo, si tú tienes 50% en tu corazón, imagínate, estás pensando desde el punto de vista divino mucho tiempo. Ahora, si tú tienes 20% de punto de vista divino y 80% de punto de vista humano, el 80% de tus pensamientos son humanos, ¿correcto? Ahora, mientras tú más vas adquiriendo la palabra de Dios en tu corazón, más vas pensando desde el punto de vista divino. Y ese es el proceso de separación, ¿okay? En tu experiencia terrenal. Y a nosotros nos interesa conocer la palabra de Dios, que es la que cambia nuestra manera de pensar y nos da la felicidad de Dios. La felicidad de Dios es perfecta, así como la rectitud de Dios es perfecta, la felicidad de Dios también es perfecta. Entonces nosotros tenemos la felicidad de Dios, que es un fruto del Espíritu. Antes teníamos la felicidad imperfecta del hombre. La felicidad del hombre depende de las circunstancias, depende de los hijos, de la mujer, del marido, de la escuela, del trabajo, de las circunstancias. Eres feliz si tienes lo que tú quieres, y no eres feliz si no logras lo que tú quieres. Esa es una felicidad que es dependiente de las demás personas que te rodean. Imagínate en qué depende tu felicidad. Si la mujer depende para su felicidad del hombre, se amoló, porque el hombre no va a estar siempre igual. Ella va a sentir, ¿cómo se dice de nuevo? Disappointment, desengaños, decepciones. Se va a decepcionar porque el marido no está haciendo todo lo que a ella le gusta, o viceversa. Entonces, esa no es una verdadera felicidad. La verdadera felicidad viene de Dios, que no depende de nada, ni de nadie, es encapsulada. Tú tienes tu felicidad, tú la llevas contigo, y las circunstancias de la vida no tienen que ver con tu felicidad, porque tú estás en el plan de Dios. Muy importante, porque ustedes van a ser probados en ciertas cosas, y esos los vas a tener con un peso tremendo en el corazón, pero no hay necesidad. Tú estás en el plan de Dios, tú tienes la felicidad de Dios, Él está contigo, no importa. Él ya supo lo que te iba a pasar, ya hizo la provisión para resolver los problemas. ¿Me explico? Pero esto solamente lo sabe la persona que ha crecido espiritualmente y conoce el plan. Pero es un proceso paulatino muy necesario para nosotros, para que nosotros podamos entender cómo es que funciona la palabra. Entonces, este es el proceso de santificación, poco a poco. ¿Dónde tienes en la iglesia? Por eso diseñó Dios la iglesia. Y yo les he enseñado a ustedes lo que es el sistema de percepción dado por la gracia. Y el sistema de percepción dado por la gracia tiene que ver con el pastor, que está lleno del Espíritu Santo, explicando la palabra de Dios, que es perfecta, a la congregación que está llena del Espíritu Santo, y tiene la provisión de logística para que la persona pueda venir a la iglesia, para que la persona pueda escuchar la palabra de Dios, y para que la persona pueda canjear en la máxima privacidad. Nadie se puede meter en la vida privada de las personas. Todo eso es independiente. ¿Okay? Eso aquí es muy importante. Entonces ahí tenemos cómo es que funciona. Así funciona. Entonces la redención también es la base de nuestra santificación. ¿Y qué es lo que hace Dios para enseñarnos a nosotros ese tema? Porque Él nos ha dado a nosotros ciertos versículos bíblicos que a nosotros nos permiten ver el asunto. Pero resulta que aquí no lo tengo yo, pero yo se los voy a decir. Efesios 5:25, márquenlos en su papel, porque si lo quieren ver a su propio tiempo. Efesios 5:25 al 27. Dice lo siguiente: maridos, fíjense lo que está utilizando él. Está utilizando el matrimonio, que es la segunda institución divina para salvaguardar a la raza humana. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, o sea, dio su vida por ella. Ámenla de esa manera, para santificarla, para separarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Eso es lo que hace él con la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada.
Entonces, así como se va santificando la mujer con el hombre que la ama, así santifica Dios a la iglesia cuando la iglesia pone los ojos en Cristo. Y después de eso tenemos algo que es muy interesante, que es que la redención es la base para nuestra herencia eterna. O sea, no tenemos herencia eterna si no tenemos la redención del mercado de esclavos de pecados. Nos los da inmediatamente, y eso es algo también que es muy importante. Hebreos 9, voy a poner Hebreos 9:15, no, ¿cuál es? Sí, en Hebreos 9:15, ahí lo tienen. Y por eso, dice la palabra, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces tenemos la promesa que hace Dios de la herencia eterna, o sea que esto no nos lo quita nadie, señoras y señores. Ahora, esa es la primera herencia. La segunda herencia tiene que ver con la posición que vas a tener en el gobierno milenario y eterno de Cristo. Es asunto de nosotros. Por ello yo les digo a ustedes que esa es la máxima inversión que tú puedes hacer. No hay nada más grande que tú puedes hacer en la faz de la tierra que venir y conocer la palabra de Dios, porque las recompensas son extraordinarias, sobrepasan el entendimiento, y Dios no puede mentir. Él nos dice a nosotros, aquí la tienes, es tuya, yo te doy todo lo que necesitas. Si tú quieres conocerme, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas para que me conozcas. Lo único que se requiere es tu voluntad, que tú digas, sí te quiero conocer. Ya está, todo lo demás me vale, yo primero tú y después lo demás. Y claro está, Él te dará todo lo demás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, las promesas tienen que ir de acuerdo a lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho. Pero hay personas que citan ese versículo pero no lo quieren conocer. Entonces lo quieren tener como una lamparita mágica que tú la frotas y sale el genio y tú le pides 3 deseos y se convierten los deseos en realidad. Pero eso no es así no funciona. ¿Me explico? Entonces tenemos que el Señor a nosotros nos deja ver las cosas de una manera especial. La redención es la base de la victoria estratégica de Jesucristo en el conflicto angélico. Yo muchas veces les he hablado acerca de la victoria estratégica del conflicto angélico. Primero que todo, el Señor Jesucristo gana el conflicto angélico, que es el hecho de que Dios le ha permitido a Satanás probar su caso en un juicio de apelación que Él ha hecho. El juicio de apelación tiene que ver con la raza humana y con la historia humana. Comienza con Adán y Eva, y Él sabía que Adán y Eva iban a fracasar, pero ahí iba a venir toda la población que ha venido a través de la faz de la tierra. Y Él utiliza toda la población mundial, en todos los siglos, en las épocas, para demostrarle a Satanás que Dios es justo y que Dios es amoroso, que Dios es justicia perfecta. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Satanás lo que hace es tratar de probar que Él no lo es, que Él no es perfecto y que Él no es justo y nada de eso. Entonces, pero al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Él gana la victoria estratégica. O sea, ya aplasta la cabeza de Satanás. Él tiene la victoria estratégica, nosotros tenemos la victoria táctica. ¿Oyeron eso? O sea que cada uno de nosotros lo puede lograr. ¿Cómo logra Él la batalla estratégica? Porque Él mantuvo en su mente hacer la voluntad de su Padre. Y ahora nosotros tenemos en nuestra mente hacer la voluntad del Hijo. El que hace la voluntad del Hijo, hace la voluntad del Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. Entonces ahí tienen ustedes la ecuación que se requiere para llegar al objetivo. Es una ecuación bíblica que es a través de Cristo que vas a lograrlo, y es a través de la mente de Cristo que ganó la victoria estratégica con la cual tú puedes ganar la victoria táctica. Entonces, aquí les pongo a Colosenses, a ver, ¿dónde tengo? Próximo. Colosenses 2.14 me parece que es. Sí, Colosenses 2.14. Ahí lo tienen ustedes. Habiendo cancelado el documento de deuda, nosotros tenemos un documento de deuda con Dios por los pecados que habíamos cometido, que consistía en decretos contra nosotros que nos era adverso, hablando de la ley mosaica, nos era adverso, y lo ha quitado en medio clavándolo en la cruz, diciendo, en los tiempos pasados se clavaba en la cruz, cuando se pagaba una deuda, se martillaba en un madero para que el pueblo supiera que esa deuda había sido cancelada. ¿Y qué fue lo que fue puesto en el madero? A Cristo. Él pagó por nuestra deuda. Entonces, habiendo despojado a los poderes y autoridades, ahí está la victoria estratégica, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo. Ahí está la victoria estratégica de nuestro Señor Jesucristo, que es algo espectacular. Y después, en Hebreos 2:14 al 15, nos dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también de lo mismo,
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él a la gente, claro está, la amedranta con la muerte. Pero nosotros sabemos que si morimos, recién estamos comenzando nuestro caminar con el Señor. Tenemos vida eterna. No, la muerte ya a nosotros no nos puede detener. Y después en el versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. De paso, ese es el sistema tiránico que utiliza el ser humano sin Dios. Tiranizar a las personas y con el miedo de la muerte, de la tortura, etc. Pero Él nos dice a nosotros que nos ha redimido de eso y que no importa lo que nos ocurra a nosotros ya tenemos el cielo. Ese es el verdadero pasaje para expulsar a los demonios, de paso. ¿Cómo expulsas a los demonios no diciendo fuera a Satanás? No. ¿Cómo expulsas a los demonios? Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Ese es. Porque el que cree ya no tiene demonios ni tiene personas, este tipo de entidades que lo acosen. Después vemos que la redención del alma en la salvación tiene como resultado la redención del cuerpo en la resurrección. Fíjense en esto que es muy interesante, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz no por nuestro cuerpo, no Señor, por nuestra alma que es la verdadera persona. Resulta que nuestra alma reside en nuestro cuerpo biológico, pero la verdadera persona es el alma. Ahora que no puede funcionar en la faz de la tierra sin el cuerpo. No se pueden, una vez que separas el alma del cuerpo, la vida humana cesa, pero la vida del alma continúa. Y ahora tienes un nuevo cuerpo que es el espiritual, porque Cristo es el Señor Jesucristo, ahora tienes vida eterna. Tu alma ha sido redimida eternamente con el Señor. Entonces, la redención del alma en la salvación tiene como resultado la redención del cuerpo en la resurrección. Y aquí les tengo también a varios versículos bíblicos que nos hablan del tema. El versículo 14 de Efesios 1 nos dice que nos he dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Ahí está la herencia, que es para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Si tú tienes una herencia grande en el transcurso del milenio, es porque tú, en realidad, glorificaste al Señor. Y de la única manera que lo puedes hacer es conociéndolo. Porque una vez que tú lo conoces, Él pone en moción lo que tú vas a hacer. Él te orquesta desde el cielo. Él ya te ha dado dones espirituales que tú vas a utilizar. En ti vas a tener ese deseo ardiente de hacerlo. Así como la mata del mango quiere producir mango, o la de peras, peras, y la de manzana, manzanas, y cuando naranja, naranja, como dice la canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está para producir eso. Dios lo hizo y eso es lo que ellos quieren producir. Cuando el árbol está lleno, está feliz. Cuando está lleno de frutos. Nosotros vamos a producir lo que Él quiere que produzcamos. Espiritualmente, nuestras obras son espirituales, todas. Entonces, esa es la herencia que nosotros tenemos en el Señor. Después de esto, vemos en Romanos 8:23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Ahí tenemos la primicia del Espíritu, esa es la garantía, las arras del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos en la redención de nuestro cuerpo. O sea, eso se refiere ya a la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros estamos juntamente con Él en el milenio. Y finalmente, en esta porción, Efesios 4:30. Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta? Ya, de jure, ¿se recuerdan de las palabras de jure y de facto? De jure, legalmente ya nosotros hemos sido redimidos. Ya tenemos el título de posesión. De facto todavía no se ha producido. De facto no estamos ahí todavía. Pero ya nosotros comenzamos a ver en la faz de la tierra la cantidad de mentiras que nos dicen. Esto está lleno de mentiras. Los políticos te dicen lo que te dé la gana para que tú creas, las religiones te dicen lo mismo, la filosofía es igual, todo aquí en este mundo te anda diciendo mentiras para ganar tu voto, tu dinero o que tú lo respaldes a esa persona, básicamente. La pelea siempre ha sido por nuestra mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿Se dan cuenta? Ahora, la maravilla de Dios es que te da la manera de vivir perfecta porque Él ve todas las cosas. Entonces, tú cuando tienes la mente de Cristo vigente y tienes la mayor cantidad de guía divina, como dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en tus corazones, entonces tú vas a ver las cosas que antes te atrapaban y ya las ves, porque ya puedes ver, antes eras ciego, ahora ves todos esos obstáculos que tienes enfrente de ti, ya los ves, antes no los veías, tropezabas, pero con la palabra de Dios, entonces ya no eres miope o ciego, y eso es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. Entonces, la redención ve a la salvación del punto de vista del pago completo por nuestros pecados.
O sea que es la opción de creer en el Mesías para obtener la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Entonces, la redención ve a la salvación del punto de vista del pago completo, pagó por completo por todos nuestros pecados. Eso quiere decir los pasados, presentes y futuros, señoras y señores. ¿Okay? Y la opción de creer en el Mesías para obtener la vida eterna. Ahora, para finalizar, solamente les voy a dar ciertas palabras que se encuentran en el griego y en el hebreo, que hablan de la redención. Y no son muchas. Vemos que la palabra griega antilutrón, así como suena en el español, antilutrón, quiere decir sustituir por dinero, el pago por la libertad de un esclavo prisionero. Normalmente es traducido con el significado de rescatado en vez de esclavitud. O sea, libertad en vez de esclavitud. Y con la preposición uper, con H, uper, significa rescate pagado. Eso es uper antilutrón, es el rescate pagado. Y eso, yo tengo un versículo bíblico donde aparece que es 1 Timoteo 2:6, donde dice, quien se dio a sí mismo por rescate, por todo su testimonio dado su debido tiempo. Entonces, después vemos la otra palabra que es apolutrosis, así como suena, apolutrosis, que es la libertad procurada por el pago de un rescate. O sea, es soltar a un esclavo después de haber recibido el pago de rescate. Recuérdense que en las épocas que se escribe la Biblia, el Imperio Romano arrasaba con los países aledaños que no estaban de acuerdo, no pagaban los tributos, mataban a todas las personas, se traían a las personas más fuertes, a las mujeres más lindas, a las personas que tenían, que eran profesionales. Si tú eras, bueno, en esa época no había electricistas, pero si sabías algo acerca de la plomería, porque en esa época no había, te dejaban con vida. Si sabías algo de medicina, te dejaban con vida. Si sabías de leyes, te dejaban con vida. Si sabías algo de arquitectura o ingeniería, te dejaban con vida. Porque el Imperio Romano quería ese tipo de personas en su imperio para hacerlo subir. El resto lo mataban. Si eras una persona fuerte, te traían y te vendían como esclavo de por vida. Tú eras esclavo. Tú no podías liberarte. Entonces, aquí se habla, por eso se habla de este pago. El nombre lutrón es el pago de un rescate, precio pagado para soltar. El verbo lutroo es pagar al rescate, librar por medio de un rescate. Liberar en la voz media significa redimir, la redención. El nombre lutrosis es redención, salvación o libertad. El nombre lutrotes es redentor, salvador, el que paga por la libertad. Entonces Jesucristo es nuestro lutrotes, el que pagó. En Hechos 7:35 se refiere a Moisés como el redentor de Israel. Él fue el que hizo todo para rescatar a Israel. Y después tenemos el verbo agorazo, con Z, agorazo. Comprar en el mercado. ¿Cómo se decía mercado en el griego? Agora. Agora era el mercado. Pero este es el mercado de esclavos de pecado. Y después tenemos el verbo ex agorazo. Yo les he dicho que la palabra EX o EK, depende de qué la precede, quiere decir de adentro para afuera. Sacar de adentro para afuera. Entonces, exagorado quiere decir comprar de un mercado. Tú lo compras y lo sacas del mercado. Y el verbo, entonces, es lo que significa liberar total y completamente a un esclavo del mercado de esclavos. Y finalmente tenemos un par de palabras en el hebreo. La primera es el verbo gaal, así como suena. Redimir, comprar la libertad de un esclavo, volver a comprar algo que se ha vendido. Gaal. El otro es el verbo padah, P-A-D-A-H, redimir, soltar por medio de un pago, rescate, liberar. Y finalmente, para concluir la clase, el nombre Geyua, que se deletrea G-E-L-L-U-A-H. Geyua quiere decir redención en el hebreo. Todas estas palabras se utilizaban para describir lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Estas palabras, estos idiomas no pierden sus definiciones y por eso pues las puso en este idioma. Y para nosotros es interesantísimo. La redención entonces es lo que nos permite a nosotros tener la herencia para la gloria de Cristo, señoras y señores. Eso es parte de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz con su sangre. Ahí concluimos la clase entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos escuchado el día de hoy y que queden grabadas en nuestro corazón para que nosotros podamos entender tu plan perfectamente, cómo haces todas las cosas con lujo de detalle, Señor amado. No se escapa nada, todo está perfectamente diseñado para que nosotros lo podamos entender y sepamos lo que tú hiciste a favor de nosotros en el transcurso de tu vida en la faz de la tierra. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.